Hay un Dios que me ama, hay un Dios que me salva, hay un Dios que me bendice, y en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Hay un Dios que me ama, hay un Dios que me salva, hay un Dios que me bendice, que en la cruz del Calvario su vida dio por mí. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es sábado 9 de septiembre del 2023, 22ª semana del tiempo ordinario. Hoy, memoria obligatoria. Hoy en Colombia es el Día de los Derechos Humanos. Sí, Día de los Derechos Humanos. En el marco de esta Semana por la Paz, qué bueno celebrar hoy el Día de los Derechos Humanos. Hoy la Iglesia nos propone una gran figura, el presbítero San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos, Pedro Claver. Tímido y sencillo, corto en palabras y largo en hechos, San Pedro Claver es recordado por su entrega hacia los más olvidados de la sociedad colonial, los esclavos. Nació en Verdú, Cataluña, España, el 25 de junio de 1580, siglo XVI. Luego de estudiar letras y artes en Barcelona, España, ingresó a la Compañía de Jesús en 1602, siglo XVII. Entre 1605 y 1608 estudió filosofía en Palma de Mallorca, España. Allí conoció a San Alfonso Rodríguez. Este hombre, mire, era el portero del colegio. Allí conoció a San Alfonso Rodríguez, quien lo animó a viajar a América como misionero. Mire que se puede evangelizar desde cualquier sitio, desde cualquier lugar. Mire, todo es posible. Cuando se quiere, se puede. Cuando no se quiere, nada es posible. Miremos, qué ejemplo, ¿no? Fue enviado a Colombia. Estuvo 2 años en Bogotá y en Tunja. Y tras terminar sus estudios, viajó a Cartagena, donde fue ordenado sacerdote. En 1616 prestó su atención pastoral a los esclavos negros deportados de África. En el puerto de Cartagena desembarcaban miles de esclavos que llegaban en condiciones inhumanas. Aparte del desarraigo y de la cautividad, tenían que soportar el martirio, el maltrato, sí, y la discriminación. Muy pocas personas eran humanitarias con los esclavos, entre ellas San Pedro Claver, que al hacer su profesión definitiva se proclamó esclavo de los negros para siempre. Para servir a Dios a través de los esclavos, aprendió los idiomas africanos
atendía a los enfermos y les llevaba comida a los recién llegados. Al enfermar de peste, soportó la soledad y abandono, además de la parálisis que le impidió seguir con su apostolado. Murió en 1654, siglo XVII, en Cartagena. Fue canonizado por el Papa León XIII en 1888, siglo XIX. Es bueno mirar que muchos llegaron a pensar que los negros, los esclavos, no tenían alma. E incluso a Pedro Claver, toda esa aristocracia cartagenera, todos aquellos que se llamaban católicos, eran los primeros en criticarlo, que cómo era posible que él defendiera a esos negros asquerosos, cochinos, inmundos, sucios. Mire, para que te des cuenta. Y él se hizo llamar el esclavo de los esclavos. Allí se santificó. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ustedes en otro tiempo estaban también alejados y eran enemigos por sus pensamientos y malas acciones. Ahora, en cambio, por la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, Dios los ha reconciliado para ser admitidos a su presencia, santos, sin mancha y sin reproche, a condición de que permanezcan cimentados y estables en la fe e inamovibles en la esperanza del Evangelio que han escuchado, el mismo que se proclama en la creación entera bajo el cielo, del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 54, 53 entre paréntesis. Dios es mi auxilio. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder, oh Dios. Escucha mi súplica, atiende a mis palabras. Dios es mi auxilio. Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. Dios es mi auxilio. Del Evangelio según San Lucas. En sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y, tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Hermanos, aunque parece curioso, hoy muchas personas que escuchan y ven todo lo que Dios hace en el día a día, sí, y ese día a día, se niegan a creerle y aún más a aceptarlo. Jesús debía venir al mundo y entregar su vida por nosotros, para que pudiéramos comprender cómo Él, en su infinita bondad, quiere darnos lo mejor. Claro que sí, Dios siempre nos da lo mejor y se preocupa, nos ama. Cuesta creer que todavía hoy nos rehusemos a aceptar y a vivir el proyecto de su amor. Nos hemos vuelto de corazón duro e indiferente, cuando lo único que Él ha querido es acercarse a nosotros. Cuando nos volvemos cumplidores de la ley y no hemos entendido lo que significa
Misericordia quiero y no sacrificio. Nos pegamos a la letra muerta y no al evangelio vivo, que es palabra que contagia, transforma y dinamiza la vida cristiana. Jesús se debe enfrentar hoy a alguien que le cuestiona el motivo. Sus discípulos arrancan en sábado las espigas y se las comen. Lo que no entienden los fariseos es que Jesús es también Señor del sábado y que Él está por encima de un simple mandato. ¿De qué sirve a nosotros cumplir una norma si eso muchas veces nos aleja del hermano? Ahí está el detalle. En muchas circunstancias lo único que logra es hacernos indiferentes, leguleyos, sí, leguleyos, y eso sí estamos llenos nosotros de leguleyos, y apáticos al dolor y la necesidad del otro. Hermanos, urge más que nunca comprender que la ley del Señor da libertad, sí, da libertad, no esclavitud, y que en su proyecto de vida hemos de vivir en la alegría del Evangelio, en el anuncio de su amor y en el gozo del perdón. Que sea la Virgen María la que nos motive a vivir en plena libertad, como vivió ella en este mundo, con su sí generoso ante el anuncio y el proyecto de Dios en su vida. Bendito Señor. Te damos gracias, Señor, sí, y no dejes de dar gracias a Dios, Señor, porque tu amor y tu misericordia son inagotables. Claro que sí, son inagotables. Eso sí, no lo dudes, hermano, hermana, porque nos concede la bendición de ser y estar en el mundo, animados por la fuerza de tu Espíritu, que todo lo renueva. Que tu nombre y tu palabra sigan manifestando su poder para sanar, enseñar, perdonar y generar vida, gozo y esperanza en medio de un mundo cuyas propuestas han dejado confusión, desilusión y tristeza. Gracias, Señor, porque tu fuente de la vida y del amor verdadero nos invitas a compartir la realización de un cielo nuevo y una tierra nueva. Un cielo nuevo, una tierra nueva, donde reine la justicia, la fraternidad y la paz. Que la Santísima Virgen María, primicia de nueva humanidad, que confió en tu promesa y se dejó guiar por el Espíritu, nos acompañe y sea nuestro auxilio siempre, sea nuestro auxilio. Bendito Señor, alabado seas por siempre. Hoy, cuando estamos recordando a este gran santo de la gran compañía de Jesús, Pedro Claver, el esclavo de los esclavos. Y miren, ¿quién fue el que lo evangelizó? Que le habló de aquí de América, el hermano Alonso Rodríguez, sí, Alonso Rodríguez, mira, y Alonso Rodríguez era el portero del colegio. Entonces, este santo español, Pedro Claver, ¿no? Estudió letras y artes en la Universidad de Barcelona, luego entró a la Compañía de Jesús, habiéndose iniciado en el sacerdocio, en la misión de Colombia. Allí ejerció el apostolado hasta su muerte entre los esclavos negros, pues por voto se convirtió en siempre siervo de los etíopes. Con la fuerza quebrantada murió en Cartagena, Colombia, el 8 de septiembre de 1654. El esclavo de los esclavos. El Señor a los hambrientos los colma de bienes. Yacían en oscuridad y tinieblas, cautivos de hierros y miserias. Salmo 106,
versículos 9 a 10. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice el Señor: buscaré las ovejas perdidas, haré volver a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas y las apacentaré debidamente. Ezequiel, capítulo 34, versículo 16. Ese capítulo 34 de Ezequiel es el de los pastores. Y allí el Señor eleva su protesta contra los falsos pastores, contra aquellos que han dejado que sus ovejas se pierdan. Santificado sea tu nombre, Padre nuestro, porque Cristo nos liberó de la esclavitud de la ley para vivir en la libertad de los hijos de Dios, que se dejan guiar por la fuerza de tu Espíritu. Amén, amén, amén. Bendito Señor, gracias que eres ese Dios que nos ama, que está siempre con nosotros, que no nos tratas como merecen nuestros pecados, que a pesar de todo nos brindas tu amor, que a pesar de todo sigues confiando en nosotros, y que, como bien lo dice el Papa Francisco, tú no te cansas de perdonar. Ven en nuestra ayuda, ven que te necesitamos, ven a iluminar nuestras vidas, para que no nos dejemos llevar por el mundo de tinieblas, de oscuridad, ese mundo que va en contravía a lo que Dios propone, ese mundo de muerte, de injusticia. No dejes de alabar, de bendecir, de agradecer a Dios, de confiar en Él y de centrar en Él tu confianza, sabiendo que Él es ese Dios que nos ama y que está siempre con nosotros. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este sábado 9 de septiembre del 2023. Estamos en el marco de esta Semana por la Paz. Hoy, Día de los Derechos Humanos en Colombia. Hoy recordando la figura de Pedro Claver, el esclavo de los esclavos, el defensor de estos hermanos negros, el que se atrevió a decir que los negros sí tenían alma, cuando muchos dijeron que los negros no tenían almas. Miren, ¿qué dice el texto? Los ha reconciliado Dios para hacerlos santos e irreprochables a sus ojos. Del himno cristológico saca ahora Pablo consecuencias para la comunidad. Antes de tener fe en Cristo, eran alienados de Dios y enemigos suyos por la mentalidad que engendraban sus malas acciones. Pero gracias a ese Cristo que murió en la cruz por todos, han sido reconciliados con Dios y ahora son un pueblo santo, sin mancha y sin reproche. Pero queda todavía algo por hacer: que permanezcan cimentados y estables en la fe e inamovibles en la esperanza. ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Esta vez la discusión es sobre el sábado. Jesús apreciaba el sábado y como buen judío lo había incorporado a su espiritualidad. Lo que aquí critica Jesús es una interpretación exagerada del descanso sabático. ¿Cómo puede ser contrario a la voluntad de Dios el tomar en la mano unas espigas, restregarlas y comer sus granos cuando se siente hambre? Claro, está por encima el derecho a la vida, y la vida es un derecho fundamental. Miremos, Jesús coloca cada cosa en su lugar para meditar. ¿Qué me dice el texto? No basta empezar también nosotros. Creemos en Jesús y nos sentimos reconciliados con Dios, pero nos falta mucho para llegar a ser ese pueblo sin mancha, sin reproche, superando la mentalidad de las malas acciones que también nos tienta a nosotros. Día tras día estamos empeñados en el compromiso
de permanecer firmes en la fe y en la esperanza, de actuar en la vida en coherencia con nuestra fe, de llevar a la práctica ese evangelio, esa buena noticia que nos ha traído Jesús y que la iglesia predica en todo el mundo. Con el Salmo ponemos nuestra confianza en Dios, que es quien nos da la fuerza para seguir con este programa de crecimiento. Escucha mi súplica, Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Claro, Él es el que sostiene tu vida, mi vida. Él es en el cual nosotros nos apoyamos. Es una difícil sabiduría distinguir entre lo que es importante y lo que no. Guardar el sábado como día de culto a Dios, día de descanso en su honor, día de la naturaleza, día de paz y vida de familia, día de liberación interior. Si era importante que no se trabajara el sábado en la siega, era una cosa, pero que no se pudieran tomar y comer unos granos al pasar por el campo era una interpretación exagerada, bastante exagerada, como salida de los cabellos, ¿no? No valía la pena discutir y perder la paz con eso. Por eso es un ejemplo de lo que ayer nos decía Jesús respecto al paño nuevo y a los odres nuevos. ¿Cuántas ocasiones tenemos en nuestra vida de comunidad de aplicar este principio? ¿Cuántas veces perdemos la serenidad y el humor por tonterías de estas, aferrándonos a nimiedades sin importancia? Lo que está pensando para bien de las personas y para que esponjen sus ánimos, como la celebración del domingo cristiano, lo podemos llegar a convertir por nuestra casuística en intransigencia, en unas normas que quitan la alegría al espíritu. Miremos, normas que quitan la alegría al espíritu, el deber por el deber, y de pronto vamos quedándonos en la experiencia kantiana. Kant habla del deber por el deber. No es hacer las cosas porque toca hacerlas, no es las cosas para salir del paso. Y qué triste cuando nosotros hacemos las cosas para salir del paso, o de cualquier manera. Dios merece respeto, no merece que nosotros lo tratemos así, porque Dios nos trata con mucho amor, porque Dios nos ama, porque Dios se interesa por todos nosotros, se preocupa. Para reflexionar, ¿qué importancia le damos a las cosas materiales? Preguntémonos, ¿qué importancia le damos a las cosas materiales? Nos apegamos con facilidad a normas, horarios, tradiciones que impiden el libre desarrollo de la persona. Y ahí el detalle, meditemos, reflexionemos, pero con mucha sinceridad. Concédenos, Señor, vivir nuestra fe en todo tiempo y lugar, para que santificando tu día en el culto, en la caridad, liberados de la servidumbre del trabajo y del pecado, podamos celebrar contigo tu eterno día de fiesta. Podamos celebrar ese día de fiesta, y el domingo es el día del Señor. Que saquemos siempre ese espacio, sobre todo domingo, para tener ese encuentro con el Señor. Aliméntate de la palabra, ora, lee la palabra, medítala, reflexiónala. Llénate del poder de Cristo resucitado, y que ese Cristo de vida te fortalezca, te anime a seguir adelante. Que no desfallezcas, que no te des por vencido, hermano, hermana, que sigas adelante, confiando en la misericordia de Dios, en el poder de Dios. Bendito seas por siempre, Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito seas. Aleluya, Señor, aleluya. Dios los ha reconciliado. Mira qué hermoso mensaje de Pablo. Y ciertamente que Dios nos ha reconciliado. Dios no nos quiere enemistados. Mira qué bueno, ¿no? Pablo, ustedes en otro tiempo, mira, les está haciendo recorderis, como que dice, hagan memoria. Estaban también alejados. ¿No será que nosotros también estamos alejados? Y eran enemigos por sus pensamientos. ¿Somos enemigos o no? Para pelear se necesitan dos, me decía un campesino, y es cierto. Si uno de los dos no quiere o rehúsa, no hay pelea. Por eso cuando el boxeador está así, groggy, está mal, ¿qué hace el entrenador? Tira la toalla. ¿Qué significa tirar la toalla? Significa que abandona el combate. Significa que no sigue peleando. Eso es tirar la toalla. Nosotros no podemos tirar la toalla. Nosotros tenemos que seguir adelante en esa brega, ¿no? Y eran enemigos por sus pensamientos y malas acciones. Mire cómo Pablo censura esas malas acciones. Y hasta qué punto nosotros seguimos esas malas acciones. Ahora en cambio por la muerte de Cristo sufrió en su cuerpo. Entonces qué bueno, cómo nosotros tenemos que estar atentos a esa palabra. Y que esa palabra logre permear nuestra vida. Que esa palabra nos constituya en esos discípulos misioneros, en esos heraldos, en esos anunciadores de la buena nueva, de la buena noticia. Adquiere la Biblia. Hemos traído unas Biblias que nos las han propuesto, 20,000 pesitos. Está muy buena esa Biblia. Y colabora para la fiesta patronal. Un primer anticipado, 1,000,000 de pesos. Juega el 15 de octubre y el premio mayor 12 de noviembre, 2 millones de pesos. Para poder celebrar nuestra fiesta y poder sufragar algunos gastos. Entonces te invitamos a colaborar con el Señor y poder celebrar nuestra fiesta patronal como se lo merece el Señor. Dios es mi auxilio, y ciertamente que Dios es mi auxilio. Hermano, hermana, sálvame por tu nombre, Señor. Bendito Señor. Gracias eres, Señor, que eres ese Dios que nos ama, ese Dios que está siempre con nosotros. Bendito seas por siempre, Señor. Alabado sea, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabanzas al Todopoderoso. Y el Todopoderoso es el Señor. El diálogo como criterio para la construcción de paz lleva a valorar la solución pacífica de todos los conflictos y a respetar los acuerdos alcanzados. Por lo tanto, la Iglesia llama la atención para que se valoren e implementen en Colombia los acuerdos que el Estado ha realizado con organizaciones sociales campesinas afrodescendientes. Sí, hay que cumplir lo que el Estado firmó, y eso es lo que tenemos que hacer. Para que las acciones evangelizadoras en favor de la paz logren una incidencia profunda, se requiere el compromiso de los ministros ordenados, las comunidades religiosas, los fieles laicos, en la forma de asumir los compromisos frente a la paz. Existen elementos comunes y diferenciadores que deben ser tenidos en cuenta, pero sobre todo debe haber un diálogo profundo, orientaciones claras y estrechas, colaboración entre todos los miembros del pueblo de Dios,
Igualmente, se requiere una constante articulación entre las jurisdicciones eclesiásticas en particular y la Conferencia Episcopal en general, con sus estructuras y las instancias regionales de articulación eclesial. En la delicada tarea de ser artesanos de paz, es conveniente tener en cuenta el cuidado integral que se debe brindar a todos los agentes de pastoral que dedican su vida al servicio de la reconciliación del país y de la manera especial a quienes están en territorios en donde el conflicto armado o la violencia delincuencial son más intensos. La Iglesia en Colombia debe preocuparse por brindar ayuda a los que ayudan. O sea, ¿no? Hay que ayudar a los que ayudan. El cuidado de los agentes de pastoral se da en los ámbitos de la atención espiritual, pastoral, psicosocial y de los mecanismos de protección que sean necesarios. Estas orientaciones son un aporte a las jurisdicciones eclesiásticas sin que pretendan sustituir la autonomía y responsabilidad propia de las iglesias particulares. Por lo tanto, es muy oportuno que este marco de referencia se amplíe y concrete en los planes de pastoral de las jurisdicciones. Es conveniente que cada jurisdicción eclesiástica tenga asambleas parroquiales y diocesanas y equipos de reflexión y trabajo que aborden esta línea pastoral. La pastoral para la paz en las jurisdicciones no debe ser una obsesión, pero tampoco debe ser despreciada su validez y necesidad. Hacia una pastoral para la reconciliación y la paz. Necesitamos eso. Una pastoral para la reconciliación y la paz. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos, Dios los bendiga, Dios los colme de bendiciones, que sean felices y que hoy demos gracias a Dios. Hoy el Día de los Derechos Humanos, nos preocupemos por respetar los derechos de los demás. No hagas al otro lo que no quieres que hagan contigo.